Saludamos a la audiencia de la 103.9 y damos comienzo a una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio El Plural. Acepten nuestra humilde invitación de acompañar esta próxima media hora, que tratamos de reflexionar de manera conjunta, aunque sea a la distancia. El mundo visto panorámicamente hoy nos presenta enormes dificultades desde lo social y también desde lo económico. Este sistema cada día parece tener menos respuesta para abolir las desigualdades. Por el contrario, el escenario se complejiza constantemente y el número de personas que quedan a la vera del camino va creciendo de manera notable. Los menos que tienen más y los más que cada vez tienen menos no deja de manifestarse con la crueldad propia de la polarización. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Hay muchos interrogantes que no tienen todavía respuesta. Por ejemplo, ¿habrá trabajo asalariado para todos en el futuro, tal como lo hemos conocido antaño y en parte ahora? ¿Se está pensando lo suficiente acerca de las nuevas formas de empleo que se avecinan? ¿Habrá que acostumbrarse a una masa de excluidos que formarán parte del escenario y será asumido como algo natural? También podríamos preguntarnos si habrá más tiempo libre y ocio, si ese tiempo libre se aprovechará constructivamente y si la cantidad de dudas y la carencia de respuestas sería interminable. Sí, sería interminable. ¿Y los estados qué están haciendo? El nuestro, para ser más preciso. ¿Estamos debatiendo temas de fondo, estratégicos y sistémicos, o nos agotamos en la discusión de menudencias y en la descalificación del otro, del que piensa distinto? ¿Y las empresas continuarán la lógica de la maximización de las ganancias sin importar los aspectos humanos? ¿O comienza a notarse un cambio de paradigmas en la dirección correcta? ¿Las finanzas seguirán dominando el escenario económico o entraremos en la onda altruista de la economía social? En otro orden, ¿qué piensa la generación de los millennials o generación Y, es decir, los nacidos entre el 80 y el 2005? ¿Y lo de la generación Z, los centennials, nacidos en este siglo con cultura digital incorporada? ¿Cuáles son sus lógicas? Seguramente la mirada sería crítica hacia el presente y no sabemos si esperanzadora hacia ese futuro que hoy desconocemos. Pareciera que hay una generación o más de una que nos incluye, que está dejando atrás una forma de sociedad y que se avecina un nuevo modelo. Ojalá resulte superador del que fuimos capaces o incapaces de construir. Y para intentar desentrañar tantos interrogantes y alcanzar algunas certezas, hemos invitado a un apreciado amigo vinculado al movimiento cooperativo. Nos referimos al doctor Ariel Huarco, que además es presidente de Cooperar, y como vamos a, de alguna manera, tratar en el programa con aspiraciones a tener una responsabilidad muy importante en el campo mundial. Le decimos, Ariel, gracias por la oportunidad de este momento y el tiempo que vas a disponer para nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Realmente es un enorme placer para mí poder conversar contigo y con toda la audiencia, ¿no? Es la primera vez que lo tenemos a Ariel entre nosotros, a pesar de que con el movimiento cooperativo, como alguna vez hemos dicho, más de una vez en este programa, nos unen relaciones de muy estrecha amistad, cooperación y por sobre todo valores comunes. Comencemos, si te parece, por definir qué es Cooperar, que es la entidad a la que vos hoy presidís. Sí, con mucho gusto. Cooperar es una confederación nacional que representa al cooperativismo integrado de nuestro país. Más de 70 federaciones forman parte de lo que es la confederación, que a su vez representan a más de 5.000 cooperativas y, yendo a miembros particulares e individuales, unos 10 millones de personas. Un número importante. A veces me he preguntado, conversando con la gente del movimiento cooperativo, el Banco Credicop, Cabal, Instituto Movilizador, el Centro Cultural de la Cooperación y tantas otras instancias, ¿cuánto conoce la gente de cooperativismo en Argentina? Bueno, en líneas generales podemos decir que 1 de cada 2 habitantes de nuestro país tiene alguna relación con el movimiento cooperativo, ya sea porque recibe sus servicios, porque recibe sus productos, porque está asociado en forma directa o porque indirectamente tiene algún grado de conexión. Debiera eso alentarnos, porque es la mitad de la población. Ahora, cuando uno intenta profundizar el diálogo, sí, y explicar de qué se trata este modelo económico y social que es diferente, uno empieza a ver que hay un mayor nivel de desconocimiento de lo que a priori uno pudiera imaginar.
Acá lo hemos hablado alguna vez con Ricardo Ford, que es el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. ¿Por qué no introducir intensamente la materia cooperativismo desde la escuela primaria en los últimos años y secundaria seguro? No hablemos de terciaria o universitaria, porque eso no está tan instalado, un poco lo que decís vos. Hay gente que tiene una relación un poco lejana, pero cuando se habla de esta economía social distinta, hay algunas brechas, ¿no? Y algunas, digamos, algunas cosas sin resolver. Sí, claro. Nosotros tenemos la oportunidad por ley de, a través del artículo 90 de la Ley de Educación Nacional, de impartir la enseñanza obligatoria en la currícula de las escuelas primarias de lo que es el cooperativismo, sus principios y sus valores. Eso está figura como ley, como un artículo, no está implementado, y mucho tiene que ver con que bueno, en algún momento faltó la decisión política y en otro la capacidad técnica. No existen los docentes capacitados para la enseñanza del cooperativismo en una currícula oficial. Pero sí estamos trabajando fuertemente en ese paso previo nosotros, y también en las instancias de educación primaria, educación secundaria y universitaria, tratando de, en algunos casos, crear cooperativas escolares para que se vivencie el momento cooperativo en esa etapa tan importante de la formación, y en la enseñanza universitaria ya siendo partícipes de muchísimos estrategias de posgrado, claro, y en las que nos permite, porque se abre la currícula, como por ejemplo está sucediendo ahora con las carreras de abogacía y contador, intentar que el cooperativismo deje de ser una opción, ¿no? La enseñanza del cooperativismo, para ser parte de la currícula obligatoria. Qué bueno, es importante. Y en este proceso fundamental, Ariel, seguramente, estoy absolutamente convencido que ustedes lo hacen, es esencial el convencimiento y la formación de los docentes, especialmente en el nivel primario y secundario. Si ellos no lo propulsan, no hay ley ni reglamentación que lo mueva, Exactamente, ¿no? exactamente, y estamos muy abocados a ese tema. Me imagino, sí, sí. Hablábamos fuera de micrófono que hay por delante una importante elección a nivel mundial que tiene que ver con la Alianza Cooperativa Mundial, se llama, ¿no? Alianza Cooperativa Internacional. Internacional, que tiene la sede... La sede la tiene en Bruselas. En Bruselas. Y es una entidad que representa más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Bien. 1 de cada 7 del planeta, con miembros de 101 países y con un volumen económico tan importante que pudiera compararse con lo producido y facturado por la quinta economía del mundo. O sea que estamos hablando de un movimiento grande, que tiene un modelo económico propio, que está basado y que tiene su eje de acción en poner en el centro de la escena al ser humano, ¿no? A la persona. Y esta elección que se avecina a nivel internacional tiene a la Argentina y te tiene a vos como un protagonista, ¿no es cierto? Sí, claro. Yo formo parte de la conducción de la Alianza Cooperativa Internacional desde hace 4 años. Soy uno de los miembros del BOAR, del sí. Consejo de Administración, digamos, de esta entidad. Elige a su presidente cada 4 años. Nosotros, por una renuncia que hubo hace 2 años de quien era su presidenta, la señora Pauline Green de Inglaterra, nos presentamos a la elección en 2015 y salimos segundos, obtuvimos el segundo puesto. Luego quien ganó completó los 2 años que faltaban del mandato, y ahora una nueva elección, de estas que suceden cada 4 años, nos tiene a nosotros como uno de los candidatos aspirando a conducir esta entidad. Estamos seguros que vamos a tener éxito como Argentina, porque el movimiento cooperativo en Argentina tiene influencia por lo menos en el campo latinoamericano fuerte, ¿no? Sí, tienen mucho para mostrar, mucho para ofrecer, un amplio abanico de sectores y actividades donde está presente, y que realmente es muy demandado, sí. Desde el exterior como modelo. Mucha suerte en eso. Muchas gracias. El sistema económico imperante, este capitalismo que supimos conseguir, ¿hacia dónde está llevando el mundo desde lo social, desde lo humano? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde el cooperativismo? Bueno, nosotros con un gran nivel de preocupación. Yo escuchaba atentamente tu introducción y compartir desde lo que se piensa del sector, ¿no? Una veneración del capital per se, poniendo y corriendo del centro de la escena al ser humano como objetivo de todo desarrollo.
nosotros no renegamos del capital ni de ese capital como herramienta para el desarrollo humano. Sí, lo que renegamos es de poner en el centro de todos nuestros objetivos una veneración impropia de ese capital, que lo que hace es justamente producir mayor concentración, producir mayor inequidad, producir y propiciar un campo para que cualquier conflicto adquiera características más grandes de lo que debiera, producir la construcción de muros, no solo muros reales como muchos de los que se intentan construir, sino muros virtuales entre las personas, ¿no? Entre aquel que ve que su vida no tiene ninguna posibilidad de llevarse a cabo en las condiciones mínimas que cualquier ser humano pretende tener la vida, y otros que tienen una vida con una ostentación que irrita. Bueno, todo ese modelo económico concentrador de la riqueza que pone en riesgo la soberanía alimentaria del mundo, que en un mundo que puede producir el doble del alimento que se necesita y que tiene a más de la mitad de la población mundial sumida en necesidades básicas alimenticias insatisfechas. Bueno, ese mundo no es sostenible. Ese mundo no es sostenible, y los que creemos que otro mundo es posible, que otros modelos económicos, sociales, con fuerte compromiso con la vida humana, es posible, bueno, tenemos que hacer todo lo necesario y más para poder llevar adelante estas ideas. Es evidente, Ariel, que el capitalismo del que conocimos, pero básicamente este capitalismo es un capitalismo que acrecenta la desigualdad, y me parece, y te pregunto, hoy también está poniendo en riesgo el sentido, digamos, más profundo de la democracia. Sí, claro, cuando uno pierde los derechos básicos, como el derecho a llevar una vida en condiciones más o menos dignas, empieza a perder otros derechos que no son tan básicos, como el derecho a poder elegir entre todos la forma en que nuestra sociedad tiene que ser conducida, desarrollada y gestionada. Nosotros justamente propiciamos todo lo contrario, ¿no? Desde la propia autogestión de nuestras necesidades, también entendemos que podemos autogestionar nuestros proyectos de desarrollo, y eso se hace en cada entidad cooperativa con una persona, un voto, independientemente de cuánto contribuya desde lo económico y con su capital al desarrollo de la empresa de la cual participa. Claro. Y decime, en la Argentina, hace poco terminamos un congreso que hacemos todos los años, se llama Congreso Nacional sobre Valores, Pensamiento Crítico y Tejido Social, donde siempre el tema del cooperativismo está incorporado. Este año fue el número 16, y escuchábamos algunos datos escalofriantes. El primero, que en Argentina el 60% de la mortalidad infantil sería evitable. Punto 1. Punto 2, al menos uno de cada 10 chicos en Argentina padece hambre. No solamente indigencia, sino hambre. Y así algunos otros datos que son realmente escalofriantes, como el 30% o el 28%, lo que fuera de pobreza. ¿Cómo está encarando la Argentina este tema? ¿Cuál es la visión que vos estás observando? ¿Vamos hacia una economía, hacia una estructura social más homogénea, o también estamos reproduciendo lo que pasa en otras partes del mundo? Bueno, es muy difícil y para ser objetivo, dejar la pasión de lado, pasión que a nosotros nos envuelve todo el tiempo porque hemos tomado el cooperativismo como una forma de vida, ¿no? Y eso es difícil de poner a un costado. Es difícil estar como país aislado completamente del mundo. Hay situaciones en las cuales hemos estado más integrados al mundo y situaciones en las cuales estamos menos integrados, pero la realidad es que lo que sucede en el mundo nos afecta de manera mucho más directa de lo que uno supone. El mundo en sí está haciendo o está siguiendo un camino hacia mayor concentración de todo. Sí. Mayor concentración económica, mayor concentración de medios, que pareciera, pero aprovechando que esta es una entrevista radial, pareciera no ser tan importante, pero cuando uno quita la pluralidad de voces, le quita la voz a los que tienen algo para decir, y los que tienen algo para decir en general son las personas que tienen experiencias diferentes, plurales y de gran diversidad en todo el mundo.
uno está concentrando también economía. Cuando uno concentra en 7, 8 grandes actores mundiales el manejo de la alimentación de todo el planeta, va en un sentido que inevitablemente produce mayor inequidad. Y produce mayor inequidad que viene de la mano de mayor irritabilidad. Y la mayor irritabilidad se traduce en los grandes conflictos que hoy estamos viendo, que pudieran ser evitables. Es imposible pensar en un mundo absolutamente en paz, pero es posible pensar en un mundo con menos conflicto. Y eso tiene que estar de la mano de una mayor inequidad y de una mayor capacidad de hacer o de que la gente pueda entender de que todo esto viene de la mano de las posibilidades de desarrollo que tienen las personas. Si uno le quita las posibilidades de desarrollo no actuales sino futuras al ser humano, el ser humano empieza a caer en un camino que no lleva a buen puerto. Seguro. Respondiendo puntualmente a tu pregunta, nuestro país forma parte de ese concierto mundial, ¿no? De ese concierto mundial de decisiones globales que no van en el sentido que nosotros deseáramos que fueran, ¿no? Claro, cuando uno analiza, recordamos a la audiencia que estamos dialogando con el doctor Ariel Huarco, cuando uno analiza el comportamiento de la dirigencia política en general, salvo las excepciones que hay muchas y muy buenas, ¿este tema tiene un debate profundo o es un debate que casi diría superficial cuando existe, o no lo estamos tomando en cuenta? Esto de poner la economía, todos los recursos al servicio del ser humano, ¿está claro en la dirigencia política? Yo creo, sinceramente, siempre pienso bien hasta que tengo fundadas razones para pensar mal de una persona o de un comportamiento. Uh-huh. Entiendo que quien dedica su vida a la política tiene como primera aspiración producir una mejor calidad de vida para quienes representa. Y creo sinceramente que quienes asumen compromisos políticos de vida y que le dedican gran parte de su tiempo, y yo puedo decirlo desde otra óptica, que le quitamos todo ese tiempo a nuestra familia, al ocio, a las cosas que por ahí nos distienden, creo que conceptualmente su primera aspiración es producir el bien y producir una mejora sustancial en la población que representa. Pero también es cierto que muchas de las decisiones que toman los políticos, no solo de este país, sino de cualquier país en el cual nos situemos, están muy condicionadas por estos grandes actores económicos que trascienden a los gobiernos, trascienden a los políticos, trascienden a los países, y forman parte de un pequeño club, ¿no? Uh-huh. Que maneja la economía y maneja el futuro de todo el planeta, ¿no? Sí. Acerca del trabajo, del empleo, ¿cómo estás viendo lo que se avecina? Es decir, hay distintas teorías, ¿no? Lo que hoy conocemos va a cambiar, los cambios no sabemos cuáles van a ser, o sea, todavía hay que descubrirlos. ¿Cómo nos preparamos en el medio de tanta incertidumbre? ¿Cuál es la mirada que tiene el movimiento cooperativo? Bueno, nuevamente, objetivamente hablando, en el año 2019 se cumple el centenario de la OIT. El lema de trabajo que han propuesto para ese momento y que ya se está trabajando ahora es impactante. El título es El futuro del trabajo. Exactamente. El futuro del trabajo. Rearmada la pregunta, ¿el trabajo tiene futuro? Uh-huh, bueno, parte de la respuesta nos la dio el último foro de Davos, donde claramente se dijo que los cambios que se van a producir en los próximos 5 años van a generar millones de personas que van a perder su fuente de trabajo, tal cual hoy se conoce. Eso, sumado a que he participado en algunos foros mundiales donde los expertos en la teoría del conocimiento dicen que lo que antes tardaba 5.000 años en suceder, que era la duplicación del conocimiento, hoy sucede cada 3 días, hace que uno pueda pensar macro o micro. Macro, que el trabajo en la forma actual va a cambiar completamente. Micro, en cada una de nuestras empresas, enfrentando las situaciones de que demandamos mano de obra y recibimos oferta de mano de obra. La mano de obra que demandamos requiere algunas características que la oferta hoy no está
cumpliendo. Para ponerlo más claro, hoy no tenemos a nuestra gente con las capacidades y las habilidades suficientes para enfrentar el trabajo que ya hoy estamos demandando. Es así. Y en Argentina en particular me parece que esta discusión está un poco retardada comparado con otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque arrastramos un problema del sistema educativo, que está en crisis el sistema educativo, especialmente en el nivel secundario. Hay una enorme deserción en el nivel secundario, enorme, es más de un 30% no termina como mínimo, a veces en algunos lugares es más. Entonces, ¿cómo hacer para que estas demandas cada vez más exigentes tenga una oferta desde el punto de vista de las capacidades cada vez más debilitadas, ¿no? Es un tema que hay que prestarle enorme atención en la Argentina, sí, enorme. Absolutamente. Nosotros como sector lo tenemos dentro de nuestros principios, tenemos 7 principios que nos rigen, el quinto es el de la educación, formación e información, pero que lo ponemos en valor. Nosotros le prestamos dedicada atención y gran parte de nuestros esfuerzos y nuestros recursos van hacia la capacitación y a la educación de nuestros miembros, pero también como sociedad nosotros tenemos que apoyar toda iniciativa que vaya de la mano de una población más educada, más capacitada, y esto tiene que ver con ciertos comportamientos sociales también, ¿no? Que actualmente se presentan y que muchas veces la sociedad avala desde la no participación, ¿no? Desde aquel respeto venerable que nosotros teníamos por nuestros profesores a lo que está sucediendo hoy, quiere decir que ha habido un deterioro de la sociedad en ese sentido, ¿no? Sí, el deterioro de la autoridad y también deterioro de los liderazgos, ¿no? Que ese es un tema muy, muy serio. ¿Cómo ves al gremialismo tradicional enfrentando esta situación? ¿Cómo se posiciona el gremialismo tradicional? ¿Entiende esto que está pasando con el trabajo, con el empleo, los desafíos hacia el futuro, o está todavía con algunas metodologías o formatos que parecieran que pueden estar superados? A mí me toca ser negociador paritario de varios gremios por la condición de esta gran presencia en diversos sectores que tiene el cooperativismo en nuestro país. En la charla íntima sí lo entienden, y sí están preocupados y sí están ocupados, participan activamente de los diálogos de la OIT en sus congresos anuales. Me parece que por ahí a nivel nacional, en la disputa política, se deja eso de lado. En general en las paritarias estos temas no se discuten, se politizan demasiado otras cuestiones, y hace que esa pelea permanente por otras cuestiones los aleje de lo que sí fuera de esta rencilla están tratando y manejando. Sí, en la introducción tratábamos de decirlo, a veces discutimos cosas del pasado y tenemos menos dedicación a cosas del futuro, y lo que importa, por supuesto, no olvidar el pasado, pero es una fuente de aprendizaje, pero el futuro es lo que te condiciona, ¿no? Exactamente. Y respecto de los jóvenes, la juventud vinculada al movimiento cooperativo, ¿cómo se da esto? ¿Hay una adhesión de los jóvenes al cooperativismo? ¿Hay un entendimiento? ¿O ustedes lo ven más superficial que generaciones anteriores? Siempre uno tiene que manejar el concepto ambiguo de que por un lado escucha todo el tiempo de que los jóvenes no tienen compromiso con las organizaciones. No estoy hablando solamente del cooperativismo, sino con las organizaciones en general. Es difícil hacer que los jóvenes se involucren en muchos de los proyectos que los que no somos tan jóvenes intentamos llevar adelante, pero yo tengo la clara visión de que en línea general no le damos las oportunidades a los jóvenes que los jóvenes están buscando. Yo intento ponerlo en el ámbito futbolero. Invitamos a los jóvenes a jugar un partido de fútbol, pero le decimos, mira, en principio vas a tener que ir al banco de suplente. Y los jóvenes lo aceptan, ¿no? Y bueno, pero ¿de qué se trata esto del banco de suplente? ¿No? Bueno, vas a tener que pasar los próximos 15, 20 años mirando cómo los demás jugamos hasta que vos aprendés, y cuando seas viejo vas a poder jugar de titular. Esa no es ninguna oferta atractiva para nadie. Nosotros no debemos poner a los jóvenes a jugar.
posiblemente no con la obligación de ser el goleador, el que marque el gol, pero sí ser parte de, y posiblemente tampoco los 90 minutos, pero sí ser parte del equipo titular que lleve adelante hoy la conducción y tome las decisiones que van a afectar su futuro por sobre todas las cosas. Me parece que eso no está sucediendo realmente, en parte porque no le estamos dando las oportunidades, porque sí puedo claramente afirmar que cuando se le dan las oportunidades, nosotros en el cooperativismo hemos visto cosas magníficas de los jóvenes, propuestas interesantísimas, y también lo que estamos viendo es que con esa claridad conceptual que tiene el joven y que está mucho menos invadido por cuestiones de los que ya hemos tenido un poco más de vida, están eligiendo la forma cooperativa como la forma que les permite desarrollarse verdaderamente como trabajadores, como profesionales, como emprendedores, pero básicamente como personas dentro de una sociedad que necesita producir algunos cambios. En nuestra evaluación acerca de los jóvenes y su compromiso es exactamente la misma. La que falta son oportunidades. Cuando los jóvenes tienen oportunidades, demuestran una madurez y un compromiso y una vocación por hacer que sorprende. Acá el problema somos los adultos, que hacemos un acompañamiento equivocado. El acompañamiento tiene que tener un momento en el cual vos le soltás la mano para que el joven se equivoque. Claro. Ojalá se equivoque mucho, Ojalá. porque ahí va a aprender mucho. Sí, este es un tema serio que hay que mejorar. Por eso compartimos plenamente. El movimiento cooperativo en Argentina, ¿cuáles son sus planes, digamos, los estratégicos más importantes de cara al futuro? El futuro es ya, ¿no? Dentro de un rato, mañana y demás. Sí, el futuro para nosotros empezó hace un par de años cuando decidimos que la integración era el único camino posible, y no solo integrarnos como sector de la economía social y solidaria desde el cooperativismo, sino sentar en la mesa a todos los actores, y para eso formamos una mesa más amplia, y por eso nos reunimos permanentemente con otros actores, ¿no? Como son los sindicatos, como son las mutuales, como son los diferentes cultos, y con ellos estamos llevando adelante un trabajo que tiene como objetivo pasar de este 10% que representa la economía social y solidaria en el Producto Bruto Interno de nuestro país, en un proceso que puede, nosotros lo hemos fijado en 20 años, a llegar a representar un tercio de la economía, ¿no? Entendiendo que es posible ir avanzando un 1% por año sobre el Producto Bruto Interno de nuestro país, para hacer que la economía de este país esté dividida por tercio, ¿no? Un tercio manejada por el Estado, que necesita ser un actor regulador, un tercio por aquellos que buscan el lucro, porque son también los que agrandan la torta, y un tercio por la economía social y solidaria, que son los que mejor distribuyen la torta, ¿no? Y entonces vamos a entender a esa sociedad como una sociedad más justa, más equitativa, más inclusiva, ese mundo mejor que desde el cooperativismo queremos construir. Sí. Ariel, ha sido un gusto enorme tenerte en el programa, compartir estas visiones comunes, estos desafíos, y hablar sobre la solidaridad, un valor esencial que se construye todos los días, se construye además en la acción cotidiana, ¿no? en los hechos concretos. Nuevamente, mucha suerte en la elección a nivel internacional, y va a ser un enorme beneficio, diría, y además estímulo para la Argentina tener a alguien como vos al frente del movimiento cooperativo mundial, que también va a influir seguramente como estímulo al interior de la propia Argentina. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar contigo. Ha sido Ariel Huerco, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.